Buenas tardes, niños. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, no sé si Buenas pueden tardes. avisar en el grupo que ya estamos en clase. Últimamente ha sido bien baja la asistencia. No sé qué está pasando. Pero bueno, haciendo honor a los puntuales y el tiempo, vamos a iniciar la clase. Disculpen que ando con un poquito de gripe, entonces, por si se escucha trabado, me dicen, levantan la mano, me interrumpen, ya saben que pueden interrumpir. El sábado vieron ángulos y rectas, triángulos creo con David. Espero que haya quedado bastante claro el tema. Hoy vamos a ver lo que son los cuadriláteros y otro tipo de polígono. Bueno, habemos 16 personas, aparte de mi persona y de Fer Cifuentes, que va a ser su otro tutor el día de ahora. No sé si alguien tiene alguna duda del proceso, si ya mandaron todos sus documentos, si no lo puede decir en ese momento. Y, el tema de cuadriláteros es un poquito corto, no creo que nos tardemos más de media hora, 40 minutos. Entonces, vamos a empezar. De nuevo, Roberto pide disculpas, dado que por cuestiones de trabajo no se va a poder hacer presente en esta sesión, pero nos vamos a quedar Fer y mi persona. Más adelante se va a presentar Fernando. Les agradecería que estén bastante atentos, que tomemos con interés esta clase, puesto que él está ahorita en Europa y allá son las 2 de la madrugada casi, pero está acá presente haciendo el esfuerzo. Entonces vamos a empezar con la presentación de cuadriláteros. Bien, seguimos con el tema de geometría. Y vamos a ver los cuadriláteros. No sé si alguien me puede decir qué es un cuadrilátero así a grandes rasgos. La unión de 4 segmentos. Sí, de 4 líneas, podría ser. Algo cuadrado, algo con 4 lados, tal como su nombre lo dice, cuadriláteros. Bien, la clasificación de los cuadriláteros, que es lo más importante, el saber identificar las diferentes figuras. Tenemos que saber que los cuadriláteros son un tipo especial de polígonos de 4 lados. A esto le hace referencia su nombre de cuadro, que significa 4. 4 lados, 4 ángulos, 2 diagonales, por ejemplo. Pueden clasificarse por las características de sus ángulos y sus lados, tal como se muestra en el cuadro que tenemos al lado derecho. Los cuadriláteros pueden ser paralelogramos, trapecios o trapezoides. Los paralelogramos tienen 2 pares de lados paralelos, es decir, 2 lados iguales. 2 de sus pares de lados son iguales. Los trapecios tienen 2 lados paralelos, es decir, tienen 2 bases que son iguales. Y los trapezoides no tienen lados paralelos. Ahora bien, dentro de los paralelogramos tenemos el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. De los lados del cuadrado, todos son iguales. Del rectángulo, todos son paralelos. Del rombo, todos son iguales. Y del romboide, todos son paralelos. Los ángulos del cuadrado, tal como conocemos, al igual que los de los paralelos, son de 90 grados. Para el rombo vamos a tener de que son opuestos y que son diferentes de 90 grados. Para los romboides, vamos a ver que también son opuestos y son diferentes de 90 grados. ¿Qué es lo único que podemos ver acá? Que de estos, tanto rombo y romboide, vamos a tener 2 lados que son menores a 90 grados y dos ángulos, que son mayores a 90 grados. Para las diagonales, tenemos que para los cuadrados y los rombos, las diagonales son perpendiculares. Y para el rectángulo y el romboide son no perpendiculares. En el caso de los trapecios, estos se van a clasificar en isósceles, escaleno y rectángulo, que son los cuadriláteros que tal vez tenemos más presentes, dado que son los que más ocupamos.
Para el caso del isósceles y el escaleno, y también del rectángulo, no vamos a tener lados paralelos. En el rectángulo solo vamos a tener una perpendicular a las bases, es decir, 2 de 90 grados. En el caso de los ángulos para el isósceles y el escaleno, vamos a ver que estos sobre sus bases son iguales y que en el escaleno hay un número de 4 ángulos distintos. Y las diagonales, vamos a ver que también tienen 2. En el caso de los trapezoides, tenemos el trapezoide y el isósceles, que el isósceles es casi, bueno, el trapezoide isósceles, que es el que casi no mucho ocupamos. Ya como se puede ver, los lados son diferentes. En el caso del isósceles tenemos dos lados que van a ser similares, como en un espejo, por ejemplo, que se refleja. Y las diagonales van a ser perpendiculares. Dentro de las características de los cuadriláteros, mencionamos las siguientes. Primero que nada, tienen 4 vértices, es decir, hay 4 puntos de intersección de los lados que conforman el cuadrilátero. Y creo que esto a simple vista lo podemos decir, al igual que tiene 4 lados, si no, no fuera un cuadrilátero. Los lados son los segmentos que unen los vértices contiguos, tal como lo vieron con David en la clase pasada. Cada cuadrilátero, sin importar qué tipo de cuadrilátero sea, va a tener 2 diagonales, es decir, 2 segmentos cuyos extremos son 2 vértices no contiguos o no continuos. Hay 4 ángulos interiores y 4 ángulos exteriores. Los interiores perdón, si me escuchan. Sí, sí, se escucha. ¿Sí se escucha? Sí, Permítame. Es que me pareció que me iban a sacar de la reunión porque alguien más se metió con la cuenta, pero permítame, solo confirmo si hay alguien más usando la misma cuenta, lo cual me parece extraño. Ajá, bueno, siguiendo con las características, nos quedamos en que eran 4 ángulos interiores y 4 ángulos externos. Y los interiores son los determinados por los 2 lados contiguos, es decir, por los vértices, y los exteriores son los determinados por la prolongación de uno de sus lados sobre un vértice y el contiguo con el mismo vértice. Es decir, eso nos indica que, como en cada figura que hemos estudiado, podemos tener un cuadrilátero de esta forma. Van a ser sus ángulos internos. Y los externos son cuando nosotros imaginamos una línea que va por el lado de afuera, que se complementa con esto. En este caso podría ser de que este es nuestro ángulo externo, perdón, y ese es nuestro ángulo externo. Pueden ser diferentes o pueden ser iguales dependiendo de lo que estemos evaluando, de la figura que estemos evaluando. Ahora bien, los cuadriláteros van a tener un incentro, es decir, el centro de la circunferencia. El incentro, como lo vieron con David, es el punto en el que se interceptan las diagonales de la figura. Es decir, va a haber un punto en el que vamos a tener un incentro dentro de los cuadriláteros, al igual que en los triángulos. Y por último, la suma de los ángulos interiores de cada cuadrilátero va a ser 360. Continuando con esto, veamos algunos ejemplos. Bueno, las propiedades. Tal como mencionaba anteriormente, la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero es de 360 grados, tal como se muestra en la imagen. Podemos tener diferentes tipos de cuadriláteros, pero la suma de sus vértices o sus ángulos, perdón, de sus ángulos va a ser igual a 360, sin importar lo que sea. Si se pasa la suma de 360, entonces no estaríamos hablando de un cuadrilátero. Ahora bien, dentro de los ejercicios más comunes en el uso de los cuadriláteros, tenemos los de encontrar los valores de X dependiendo ciertos valores dados. En el caso del ejemplo anterior, podemos ver que tenemos la propiedad de cada uno de sus vértices dadas por una variable multiplicado por un número continuo. Entonces, si sabemos que la suma de todos los ángulos internos del cuadrilátero es igual a 360, podemos despejar nuestra variable tal como lo vimos en la clase de ecuaciones.
sumando las variables iguales, que en este caso es x, y despejando para el valor que estamos buscando, dando así como respuesta que el resultado de nuestra variable es igual a 18. Si nos preguntan exactamente cuál es el valor, por ejemplo, del ángulo A, lo que tenemos que hacer, suponiendo que este sea nuestro ángulo A, va a ser multiplicar nuestra variable x por nuestra constante, que en este caso sería 5. Y al multiplicar 5 por 18, vamos a tener el resultado de lo que se nos está preguntando. Así para cualquiera de los ángulos que se nos presentan. Si se fijan, no es nada en otro mundo, son cosas que ya hemos puesto en práctica, son figuras conocidas, y las características se pueden observar casi que al instante. Siguiendo con este tema, es necesario que pongamos otro ejemplo. Primero que nada, puede ser que en los cuadriláteros se intercepte, se sobreponga un triángulo, para que ustedes se confundan, por ejemplo, o no. En este caso nos piden encontrar el valor de x. Ahora bien, ¿alguien me puede decir cuál es la suma interna de un triángulo? 180. Ok. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con las variables que conocemos. Entonces, si sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 y que la suma de los ángulos de un cuadrilátero es igual a 360, tenemos que saber que los valores que están dentro del triángulo deben complementar nuestra suma de 360 dentro del cuadrilátero. Si tenemos la variable de, perdón, voy a poner las respuestas una a una. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a trabajar con los valores conocidos. Si se fijan, nuestro cuadrilátero ya nos está dando dos variables, que son 100 y 140. Pero antes que nada, como vimos en el planteamiento de ecuaciones en clases anteriores, necesitamos definir cuáles son nuestras variables y las ecuaciones o ecuación que vamos a utilizar. Tal como les decía, ya sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 y tenemos tres variables, alfa, teta y x también, que sería nuestra tercera. En el caso del cuadrilátero vamos a tener la suma de dos alfas, porque estamos tomando el valor de nuestro cuadrilátero complementado con el del triángulo, y vamos a tener dos tetas, que está también complementando nuestro triángulo. ¿Por qué no podemos decir que estamos hablando de un alfa al cuadrado y de un teta al cuadrado? Pregunta. Tal vez es porque el símbolo de teta no se está multiplicando por sí mismo, sino que solamente son 2 veces el valor de teta. Exacto. No estamos hablando de una multiplicación de sí mismo, sino de un complemento. ¿Ok? De hecho, van a haber ejercicios en los que tal vez tengan los mismos valores, pero en este caso los dos son tetas, por lo que va a valer lo mismo, y los dos son alfas, por lo que va a valer lo mismo. Pero supongamos que aquí tengan un beta y un teta. Claramente no se podrían multiplicar porque los valores van a ser complementarios, es decir, son dos valores que no conocemos cuyo valor es diferente. Ahora que ya planteamos las ecuaciones, vamos a resolver nuestras ecuaciones, que es el siguiente paso. Entonces, vamos a sumar los valores que conocemos y vamos a encontrar los valores que no conocemos. En este caso podemos despejar para alfa y podemos despejar para teta. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, aquí lo que se hizo es simplificar. Si se fijan, aquí estamos haciendo una sustitución de ecuaciones. Primero despejamos hasta lo que más podemos en nuestra primera ecuación y luego este valor lo sustituimos en la ecuación donde encontramos los valores que podemos sustituir para encontrar nuestra x. Entonces, si 180 le restamos 60, vamos a tener que el valor de x es 120. Teniendo el valor de x, podemos sustituir en nuestro esquema. Y ahora que tenemos x, podemos encontrar los valores de alfa y de teta. ¿Cómo se va a hacer esto? Permítanme, solo quito esto.
Ay, perdón. Vale, entonces, si ya sabemos de que nuestra suma es 120, aquí, ¿cuánto nos hace falta para llegar a 180? Serían los 60 que tenemos acá. Sí. ¿Sí? Y aquí podríamos decir que como este valor es el mismo, podemos despejar para uno y para otro, pero como lo que nos está preguntando es cuál es el valor de X, ya encontramos nuestra respuesta, que sería 120. Si quisiéramos encontrar el total de esta suma, podemos ver que darle un valor a teta o a alfa de 30 y 30, por ejemplo, y saber que los otros van a valer 30 y 30, porque es lo que nos hace falta para completar nuestros 360 grados. ¿Se entendió? Sí. Sí. Vale. Es necesario también que sepamos encontrar los tipos de cuadriláteros según su paralelismo y la medida de sus ángulos. Ya vimos las definiciones. Los paralelogramos, y disculpen que estoy utilizando esta página de internet, pero creo que está bastante completa. Tal como lo vimos, los paralelogramos son cuadriláteros con dos lados paralelos, es decir, estos lados son opuestos e iguales en longitud. Y, o sea, los dos pares de sus lados van a ser paralelos, tal como lo dice su nombre. El lado A va a ser paralelo con el lado B. Y el lado C va a ser paralelo con el lado D. Que este sería D. Y este sería C. Ahora, continuando con los tipos, vimos el cuadrado en el que decíamos que todos sus lados son iguales, tal como lo muestra la página. El rectángulo en el que poseemos dos lados paralelos 2 a 2. El rombo en el que los cuatro lados son iguales en longitud y poseen cuatro ángulos interiores como todos los cuadriláteros. Cada uno de sus lados opuestos va a medir lo mismo. Es decir, podemos tener un rombo que sea perfectamente dimensionado, o podemos tener un rombo que se vea como este, en el que este lado y este lado van a tener que medir lo mismo. El romboide sus lados son paralelos 2 a 2, al igual que como sucede con el rectángulo. Va a tener, lo único que lo diferencia es que se va a tener dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. En el caso de los trapecios, el cuadrilátero tiene un par de lados paralelos. Y en el trapecio rectangular vamos a tener un trapecio con un lado, bueno, con dos de sus lados de 90 grados. Pueden ser iguales, pueden ser dos lados iguales o ser todos distintos. Pero ¿qué es lo que quiero que vean de esto? Vamos a tener cuadriláteros que van a ser cóncavos. Es decir, en este cuadrilátero, al menos uno de sus ángulos debe ser mayor a 180 grados. Y en el caso de los convexos, ninguno de sus ángulos es mayor a 180 grados. Si se fijan aquí, estamos denotando el ángulo que es mayor a 180 grados en esta parte. Este ángulo es el mayor a 180 grados. ¿Sí? Porque empieza acá, que podría ser 180, esta línea, pero sigue hasta acá y se pasa de los 180. Esos eran los otros dos que les quería enseñar, que son los cóncavos y los convexos. Y ajá, lo que ya repetimos, las diferentes características. Todos los cuadriláteros tienen cuatro ángulos, cuatro vértices y cuatro lados. Los cuatro vértices se unen por medio de dos diagonales que dividen al cuadrilátero en diferentes triángulos. Así que sí, los cuadriláteros son figuras formadas por triángulos. También hay tipos de cuadriláteros complejos en los que los lados se intersectan. Entre estos se encuentra el trapecio y el rectángulo cruzado. Los trapecios en los que sus ángulos se intersectan podría ser el trapecio isósceles o el trapecio escaleno, por ejemplo.
Ahora, para encontrar el área de los diferentes cuadriláteros tenemos esta tablita en el que vamos a tener base por altura, es decir, x por x, x cuadrado para el cuadrado. En este caso, lado por base, que sería L por B, para encontrar el área. En el paralelogramo va a ser base por altura, tal como se muestra. Vamos a tener que encontrar primero la altura y luego multiplicarlo por una base. Eso lo vamos a ver con el despeje de catetos y hipotenusas, que ya también lo vieron en clases. Y las diferentes otras fórmulas para cada uno de los cuadriláteros. Lo de las fórmulas, les diría que no se las memoricen todas porque de darles un ejercicio en el examen sobre cuadriláteros que no sean los más fáciles, es decir, los 3 primeros. Y el trapecio, quizás hasta el trapecio, les van a dar la fórmula. Creo que me tardé menos de lo que esperaba, pero realmente de los cuadriláteros ya se vio un poquito la clase pasada y ya creo que tienen conocimiento previo sobre el tema porque es lo que generalmente se ve en geometría para institutos. Y no sé si ha quedado alguna duda. No. Ok, entonces, Cifuentes, no sé si estás por ahí. Hola, sí, ¿me escuchan? Se te escucha un poquito lejos. Ok. ¿Y ahora? Hola. Bueno, yo te escucho lejos, no sé los demás. Espera. Sí, se escucha un poco lejos. Creo que tiene audífonos, por eso es. Y ahora me escuchan. Me siguen escuchando lejos. No, se te sigue escuchando lejos. ¿Y ahora? Hola. ¿Y ahora? Aún se escucha un poco bajo. Sí, no sé si intentas cambiar el micrófono, tal vez se está agarrando mal el Zoom. O también podrías entrar con tu teléfono y ocupar solo el micrófono del teléfono. Voy a hacer esto, espera. ¿Y ahora me escuchan? Sí, solo quita el audio de la compu. Ok. Ya. ¿Listo? Se escucha un eco. No sé si no desactivaste el audio. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Chido.
Espera. Ok. Solo para presentarme voy a encender un poco la cámara. Eh, espero que se encuentren bien. Si hablo un poco despacio es porque todos están durmiendo hasta ahora acá. Así que me disculpan. Me presento, yo soy Fer Cifuentes o Fernando Cifuentes. Me gradué de Ingeniería de Negocios en, en este año, en enero. Entré al ESE en lo que fue en el 2017 y estuve en el programa en el 2016, así como ustedes están ahorita. Eh, Igual como la mayoría se dieron cuenta del programa, fue a través de los institutos, de algún responsable, del cual yo me di cuenta, hice el proceso, me di cuenta de la ESE y, y pues ya en el 2017 y para estos años siempre he ayudado al programa, tratando de volver un poco lo que yo aprendí en el curso con Roberto Carlos, que ya lo conocieron, igual a Melanie. eh, y pues estoy muy feliz porque ahorita estoy continuando mis estudios. Hoy estoy en Roma. Bueno, voy a empezar en Roma, pero ahorita me encuentro en Italia esperando que empiece el ciclo que va a ser en octubre. Y en mis tiempos libres estoy aquí apoyando siempre en lo que pueda a la ESEN y a este programa. No sé, me gustaría saber de qué partes institutos hay acá, no sé si hay del programa Oportunidades, si hay de Santa Ana. ¿Quién es de Santa Ana? Bueno, no hay nadie. Sí me escuché. Sí, se le escucha. Ah, va. Gracias, David. Hola. Del programa Supérate. Nadie. Ah, Raúl. Ok. Ah, varios. Hay bastante Supérate, ¿no? Eh, y, eh, ¿Y las clases cómo están? ¿Están presenciales o siempre virtual? Son presenciales. Ah, ok. Bueno, antes de pensar, Melanie, no sé si hay un break o algo, a qué horas o todo es de corrido. Hola, Melanie, te me fuiste. Bueno, ustedes chicos que han tenido esa clase, ¿les dan break? Sí, nos dan descanso, solo si la clase dura mucho. Ah, va. Si se sienten cansados o ya no les pulula, escríbenme en el chat y así nos tomamos un break. Yo ahorita voy a tratar de seguir el programa. Veo que ya va muy avanzado el curso, ya vieron todos la parte de álgebra y quiero ver. Bueno, voy a apagar ahorita, ya que me vieron, ¿me escuchan? Sí, Sí, el químico. Bueno, ya vieron aritmética y vieron álgebra. Entonces, estos temas son muy fundamentales. Y ustedes están aquí en este grupo porque obviamente todos queremos la beca y aparte de aprender también. Eh, Creo que es un gran privilegio estar en este programa, poder conocerse entre ustedes y también el poder mejorar lo que son sus conocimientos.
Eh, ok, a ver, ya vieron aritmética. Un concepto básico, alguien que me explique qué entendió qué es aritmética o qué es la aritmética. Y aunque sea así bien filosófico o teórico, pero ¿entendieron cuáles son los temas de aritmética? Sí, más o menos. Yo más o menos no me acuerdo el concepto básico, pero definiría como ¿Qué vieron? proceso de los números. No, actualmente Ujú. no hemos visto mucho de la aritmética. Bueno, creo que nada. No vieron aritmética, pero ok. No vieron lo que son teoría de conjuntos numéricos, decimales, porcentajes, razones. Sí, eso sí. Vaya, eso, es muy importante que tengan que sepan al menos para qué sirve cada una de las áreas de la matemática. Tienen que tener bien asegurado estos temas porque básicamente son los que les van a venir en el examen. Si tienen alguna duda o algo, eh, siempre le pregunten en las clases, en lo que, si tienen alguna duda, no se queden con esta, porque al final a veces uno se le olvida y cuando llega el examen se arrepiente de no preguntar las dudas que le quedaron. Eh, bueno, ahorita ya estamos en la parte de geometría. Yo les voy a presentar otros polígonos. ¿Qué entienden ustedes por qué es un polígono? Hola, no me Yo dejes entiendo por solo. polígono alguna figura que sea cerrada y que tiene varios lados. ¿Quién está hablando? Perdón, porque ahorita no veo chat, entonces, ¿quién habló? Yo, Raúl García. Ok. Sí, una figura cerrada, dijiste. ¿Podría ser? ¿Alguien más? Puede ser también aquella figura que tiene lados rectos. Lados rectos, muy bien. A ver, Brian Cáceres, ¿tú qué pensás? Brian, Hola, sí, me escucho. sí, sí. Un polígono puede ser una figura geométrica plana que Ujú, tiene infinitos lados. sí, sí. Pregunta, ¿un triángulo es un polígono? Sí, cumpliría la condición en que pues están conectados. Ah, bárbaro. Vaya, súper. Entonces, como habían dicho, el polígono es una figura cerrada constituida solo por segmentos de líneas rectas que no se cruzan entre sí. Eh, ¿Ustedes creen que esto es un polígono? Esa figura que ven ahí, No, 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 ¿por qué? debido a que se porque se cruzan. cruzan las líneas. Súper, súper. Muy bien. Ah, y si no me escucho, me avisan también, ¿verdad? Porque a veces, bueno, ahorita ya cerré todo, espero que mis compañeros no me vayan a matar después de la mañana, porque ya ahorita aquí son las 2 de la madrugada. Bueno, de ahí los polígonos están convexos, como explicó Melanie, pero en el caso de los polígonos convexos, la recta que une es la recta que une dos puntos cualquiera en su interior y se mantiene dentro de esta figura. Es decir, que forman aquellas figuras que nosotros conocemos básicas, o sea, los cuadrados, los triángulos, eh, otras figuras, los rombos y todo eso, que nosotros hemos visto siempre desde primaria. Luego están los polígonos cóncavos,
que incluye puntos en su interior, tal vez que la recta que los une se sale de la figura. Ya son estas figuras raras que uno ve que no son de las comunes o de las principales que nosotros vemos. Entonces esos son los polígonos cóncavos, así a nivel de materia más visual. Dentro de los polígonos regulares también están aquellos donde todos sus lados y sus ángulos son iguales. Ahí está el ángulo del cuadrado y esas otras figuras que ustedes pueden ver son polígonos regulares. Aquí están los polígonos irregulares que son aquellos que tienen ángulos desiguales o también que puede tener los lados desiguales. ¿Qué es lo importante que ustedes entiendan de qué es lo que tienen los polígonos regulares y irregulares? Porque esto les van a dar pista a la hora de poder hacer lo que es una ecuación en el examen. A ver, si está, le han explicado cuánto tiempo tienen para responder una pregunta en el examen de la PA. No. ¿Alguien? ¿Alguien que sepa? Sin pena. Bueno, Creo que es un no. minuto o no. Sí, cabal. Exacto. Tienen un minuto para responder una pregunta. Básicamente, la PA en sí puede medir su capacidad de conocimiento, pero también mide lo que es su velocidad a la hora de resolver problemas. Es muy importante que, bueno, no sé si va a haber una clase para que ustedes les den tips para hacer la PA, porque más que todos estos temas son para que ustedes refuercen o recuerden algunos conocimientos que van a usar a la hora de resolver el examen. Cada uno es muy libre y tiene su capacidad y su genio para resolver los problemas a su manera, pero es muy importante que también conozcan los elementos o los conocimientos básicos para poder resolver estos problemas. De ahí están los elementos de los polígonos, están los lados. Cada uno de los segmentos, los lados son cada uno de los segmentos de recta que lo conforman, es decir, las líneas básicamente. Y los vértices, como ustedes saben, y yo creo que ya se los han hablado, son aquellos donde es el punto donde coinciden dos lados. Y ahí están las diagonales, que es la recta que une dos vértices que no son consecutivos. Y está el perímetro, que ustedes creo que ya no sé si lo han visto, pero imagino que lo saben, que es la suma de las longitudes de los lados. Y el área, que es la superficie. Y también en los polígonos regulares hay una parte que se llama apotema, que es la perpendicular trazada del centro del polígono, que va a cualquiera de los lados. Algunos de los polígonos regulares, bueno, este siempre siguiendo con el tema de polígonos regulares, las propiedades que tienen, el perímetro, estas son algunas fórmulas que yo no sé, no me recuerdo, pero ya Melanie dijo que como que había una parte, le daban las fórmulas, yo no me acuerdo si había fórmulas, pero igual son algunas fórmulas que no son tan difíciles de aprender, pero que sí es muy útil a la hora de resolver ejercicios, ya que a veces se facilita a la hora. Está el perímetro para poder calcular lo que es el perímetro de los polígonos regulares, es el lado por el número de estos. Por ejemplo, sí, es la distancia que mide el lado por el número del lado. Por ejemplo, si ven el mouse, perdón. No sé si están viendo el mouse. Bueno, voy a ocupar el lapicito. Vaya, por ejemplo, que básicamente mide 2 centímetros y hay 5 lados. Entonces, para sacar el perímetro de 2 por 5. 10 centímetros va a ser el perímetro. Para sacar lo que es el área, sería, bueno, hay varias formas, pero aquí ocupa el perímetro por el área perdón, el perímetro por el apotema entre 2. Y así pueden calcular lo que es el área de este polígono. El perímetro
ya lo habíamos calculado que era 10, pero igual aquí se lo vuelven a poner, que es 5 por 2, por el apotema entre 2. El perímetro, que era este, el apotema, 1.37 centímetros, y entre 2. Y así pueden calcular el área. Para calcular el número de diagonales, la fórmula es de n por n-3 entre 2. Por ejemplo, para calcular las diagonales de este polígono, tiene 5 lados, n5, y solo sustituyo la n por el 5 y ya resuelve. Y los diagonales van a ser 5. Para calcular los ángulos internos, la fórmula es de los polígonos es de 180 por n-2. Aquí está el 3, que viene de la diferencia de 5 menos 2 por 180, que es 140. No sé si entendieron. ¿Alguna duda? Fui muy rápido. ¿Preguntas? Jennifer Sarabia, ¿preguntas? ¿Dudas? Hola, creo que lo comprendí bien. Ok, vaya, anoten esas fórmulas, por favor. Que vamos a hacer un Kahoot. Sí, ya han usado Kahoot. Sí. Va, chivo. Cuando ya hayan anotado las formulitas, levanten la mano. Así voy a ver si ya todos están. Gracias, Constanza. Llego, Constanza. Van 1, 2, 3, 5. 5 de 36. Bueno, excluyendo Melanie y a mí. Bueno, yo estoy de veces. Serían 33 personas. Varios. Los demás. Están anotando las fórmulas. Bueno. Mientras vayan entrando a Kahoot. Ya pueden bajar la mano, por favor. Gracias a los que la levantaron. Disculpe, ¿dónde está el link para entrar a Kahoot? No, ahorita, no, solo necesitas entrar a lo que es, solo necesitas el número de Kahoot, la verdad. Ah, ok. Ya ven el pin. O sea, entran a kahoot.it, ya sea en su navegador, ponen esta KAHOOT.it y entran y les va a pedir lo que es el PIN, que es este número.
Sí lo ven. Sí. Sí, sí, Así ves. sería. Espérense. Límite, espérenme. No, no, espérenme. Dice, le había puesto límite, no sabía que le había puesto límite. Un momento. Ups. No sé. Alguien que tenga idea de. Melanie, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué pasó? No sé. Hola, Es que el límite de jugadores dice que. Hola, ¿me ¿qué escuchas? pasó? Te digo. El límite de jugadores me sale que es 3, pero no sé dónde modificarlo. De Kahoot. Ya entré a las configuraciones. A ver, Sí. espérame. Este, permitirme. No sé si puedes compartir pantalla porque no tengo cuenta. Espera, ahorita. Perdón, Lisandro. Hasta ahorita estoy viendo tu mensaje. ¿Te referís a las presentaciones que ocupan los ayudantes? Dale en el... Ok, chicos, vaya. Ajá. Perdón, salgan del Kahoot que han ingresado y ingresen este código, este nuevo código. Respondiendo, Lisandro, no se comparten todas las PPTs porque quedan grabadas las clases, lo que esperamos, que si quieren estudiar puedan verlas. Pero déjame consultar con Roberto a ver si es posible que les hagamos un drive con al menos las PPTs que se han visto hasta el momento para poder compartírselos. El problema con esto es de que es información ya trabajada y a veces migra a otras fuentes de otras instituciones, entonces como que son un poquito celosos con eso, pero déjame averiguarte y te respondo a la siguiente clase. Mira, Melanie, me parece eso. Hola, pero es que, espérate, se paga Kahoot. No sé si Ah, pues yo creo que no se va a poder porque si ya te paga,
No sé, todavía no tenemos la cuenta, todavía no sabes si todavía tenemos la cuenta de Kahoot del SN Creo que o la no, dejaron de fíjate. pagar. Creo que la dejaron de pagar. Ah, Y si lo haces ok. con un tablero para que ellos respondan. No me acuerdo cómo se llama esa aplicación. Ujú. O vaya. Bueno, fíjate que no, pero lo vamos a hacer solo con las 3 personas para que así puedan ver las preguntas. Igual lo pueden hacer en casa. Lo que podemos hacer es que Vayan respondan acá en el chat. anotándolas. Ajá, por eso. Sí, sí, pero, ajá, cabal. Pero no sé si algunas 3 personas me ayudan para que lo tengan y se pueda ver. Lo voy a volver a cargar. Sí, porque no veo la opción. Vaya, chicos, 3 personas, por favor, que me ayuden a unirse y puedan hacer el Kahoot y así los puedan ver los demás. Así puedan ver las respuestas. Gracias. Vale. Los segmentos del contorno del polígono se denominan. Vayan escribiendo en el chat también. Vaya. Uy, ¿quién contestó? Diagonales. Sí. En los segmentos del contorno del polígono se denominan lados. Bueno. Brian. Cuidado, Brian. Se me fue el dedo. Vean la figura y los puntos que están en esa figura, que son los que representan. ¿Cómo se llaman esos puntos? ¿Qué son los puntos en esa figura? El chat. Súper. Gracias. Gracias, Paola. Gracias, Aurelio. Daisy. Eric, también. Gracias. Sí, los puntos en las figuras, como les dije, son vértices. No.
La suma de los ángulos interiores del polígono, del mismo polígono que vieron, la suma de los ángulos interiores. A ver, tienen un minuto. Un minuto para el examen de la PA. Gracias, Valeria. No, Esmeralda. 360. Sí, 720. Recuérdense de la fórmula. Los ángulos, sí sabemos que hay una propiedad que creo que es que los ángulos internos 360, pero depende. Los polígonos hay una fórmula para calcular los ángulos. ¿Verdadero o falso? El polígono tiene el mismo número de lados que de vértices. Es delicioso, chao. Un polígono tiene el mismo número de lados que de vértices. Tiene el mismo número de lados. ¿Hay una duda de esto? ¿Tienen duda? ¿O están de acuerdo? Bueno, el silencio otorga, dice. Vayan viendo cuántas buenas contestan. Ahí las cuentan. Un polígono debe tener al menos 4 lados. Sí, falso. Vieron ahí que el compañero dijo que un triángulo también podía ser un polígono. Los ángulos interiores de un polígono de 5 lados suman. Ya, bárbaro. Super Diego. Un polígono de 7 lados tiene ¿cuántas diagonales? Y el chat. Calladitos están en el chat. Ah, súper. Bárbaro. Sí, 14 diagonales. Bárbaro. Que suma los ángulos interiores de ciertos polígonos de 120, ¿cuántos lados tiene dicho polígono? De 720, perdón. ¿Cuántos lados tiene ese polígono? Ya, 6, 6. Cabal.
Ana dibujó un polígono de 10 lados y ha trazado 28 diagonales. ¿Cuánto le falta por trazar? Gracias, Diego. Sí, 7. ¿Existe un polígono tal que la suma de sus ángulos interiores sea igual a 920? Super. Viendo la figura que le van a aparecer el ángulo que falta. Super. Bárbaro. Ok. Oye, Diego. ¿Quién es Diego? Hola. Pero no respondiste basándote en el chat. No, no tengo abierta la pestaña. Ah, vaya, pues. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Gracias, Lisandro. ¿Alguien más? ¿Opinión? ¿Quién hizo todos? ¿Cuántos En, acertaron? en lo personal, siento que estuvo bonito, siento que estuvo dinámico para practicar.
Sí, sí, Kahoot ayuda bastante para que se pueda replicar la teoría. Pero entendieron bien las preguntas, lo que les va a venir y todo eso. Nadie Sí, tuvo dudas. Ajá. ¿Quién dijo sí? O No, sea, solo sí de estaba sí diciendo entendieron. de que sí, 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 sí se entendió. Ah, ok. Eso. O a veces estos son unos temas de polígonos que a veces hay que tenerlos siempre en cuenta, pero cuando yo me acuerdo cuando hice la PAA, casi no venían muchos ejercicios de eso. Yo siento que bueno, en mi caso, sí tendrían que saber estos conocimientos. Como ven, uno se memoriza la fórmula o tiene al menos algún conocimiento de algo y fácilmente sale. Eh, no sé si le habían comentado, como les dije, solo tienen un minuto por pregunta en la PA, no sé si ha cambiado, pero en mi caso fue un minuto. Lo más recomendable, si no hacen la pregunta después del minuto, eh, pasen a la siguiente, porque no se van a detener en una pregunta si no saben cómo hacer. El máximo de tiempo yo les recomiendo que siempre tomen un minuto y si no responden en ese minuto, pasen a la siguiente. Y si les sobra tiempo, pueden regresar a la pregunta que dejaron dentro de la hora o de la parte que estén haciendo, porque si pasan a otra parte del examen no van a poder regresar a la parte de matemática. Eh, bueno, eso ha sido todo con respecto a los polígonos. Tengo una duda más que todo. Bueno, ahorita, ¿cuánto llevamos? Una- eh, A ver, ¿cuántas preguntas? Sandro pregunta, ¿cuántas preguntas es lo máximo que nos podemos equivocar en la PA? Lo máximo que se puede equivocar es todas, pero eh, si no contestas bien, en todas. Eh, no sé, creo que baja. Melanie, ¿verdad? Que este examen baja puntos por si contestas mala. Melanie, ¿estás Hola, por ahí? perdón. ¿Sí? ¿Cuánto este examen quita puntos si te equivocas? Creo que es uno por cada 5 malas. Y- Ajá, uno por cada 5 o uno por cada 4. No estoy segura, pero creo que es por Yo creo que cada era 4. me acuerdo que es por cada 4. Vaya, mira, Lisandro, para pasar, básicamente, o sea, creo que no sé cuántos puntos son por parte. ¿Cuánto es el máximo puntaje en la PA, Melanie? De 2400 2400. fue en mi caso. 2400 son 4 partes. Estaríamos hablando de 600 puntos. 700 puntos. Sí, no. Sí, 600 puntos. Perdón, ya es la noche. Me disculpo. 600 puntos máximo que es lo que puedes sacar. La PA, yo diría que para poder, no sé cómo toma lo que es la escena ahora, pero básicamente creo que tienen al menos pasar las 4 partes del examen. Y diría que hicieras la fracción de al menos un 8 mínimo si quieren tener una beca, 8.5 de los 600 puntos. ¿Cuánto equivale a 8.5?
si el 10 fuera 600, ya con eso aseguras, no te aseguras nada, pero sí al menos vas a estar dentro de la de admisión. Si alguien no pasa el examen de la PA, creo que ustedes ya van a ser creo que si no mal recuerdo, es el último que para los institutos nacionales hacen la prueba extraordinaria, perdón, extraordinaria. Básicamente es la última prueba que creo que hace la ESEN. Si no la pasan, si no pasan esa prueba, al menos para estar en la ESEN, no, obviamente no van a entrar. Cuando yo pasé lo que fue, estuve en el 2016, creo que éramos 4 personas, 5 personas, sí, 5 personas, que llegamos al curso de propedéutico, que veníamos de Metapan, nos íbamos juntos para el ESEN, porque antes el curso era presencial, hoy ya no se puede hacer, pero era los sábados, era más chivo, y pasabas todo el día ahí en el ESEN. Conocías nuevas personas, los conocías, los veías a todos los del Instituto Nacional. Y una de las compañeras creo que fue que no pasó la prueba de admisión. Y tuvo que dejar obviamente el proceso. Ustedes con gusto pueden retomar, volver a aplicar el ESEN el siguiente año, otras pruebas, si están muy interesados. Pero el poder pasar el examen es el primer proceso para poder entrar a lo que es el proceso de beca. Y obviamente para obtener la beca necesitas un buen puntaje en el examen de admisión. Más que todo depende de cada uno de ustedes, qué tan interesados están en poder estudiar. Este es un recurso, este curso más que todo no es una competencia, no es de quién es el mejor, sino que más que todo poder dar oportunidad de estudio a las personas que, como ustedes saben, no hace muy difícil. Obviamente no les va a dar la oportunidad a todos, pero sí les va a ayudar a lo que es a poder recordar su conocimiento y que ustedes puedan también optar a otras opciones de beca en el país. Quiero más, creo que ahorita llegamos como a la mitad, sí, cabrón, a la mitad del curso. Pueden tomar, no sé, ¿cuánto le das de descanso, Melanie? 10 minutos. Comúnmente 10 minutos. Sí. Vaya, si quieren descansen 10 minutos. Obviamente el tema ya lo terminamos. Y los que, bueno, no sé, Melanie, si hago bien. Los que quieran seguir siempre en la conversación pueden seguir. Y la otra parte, dar un poco de tiempo, si tienen alguna duda, cómo es el examen, qué método les puedo recomendar. No sé, las dudas que tienen, los temas, si los han visto, los han repasado, alguna guía que les pueda ayudar. Y eso. Sí, sí lo Vamos a puedes ir hacer. 10 De minutos. hecho, creo que voy a parar acá la grabación para que se queden los que se quieran quedar y los demás pueden retirarse. A ver.